Bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Versículos 18, 19 y 20. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aleluya. Padre mío y Dios mío, una vez más vamos a ti, Padre justo, y lo hacemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para darte toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Una vez más, Señor, reconocer tu grandeza, tu santidad, tu poder, tu amor, misericordia, tu verdad, Señor. Y darte gracias, Dios mío y Señor mío, por permitirnos una vez más escuchar palabra de vida, Señor. Amén, Señor. Tu palabra es vida para la iglesia y por tu palabra la iglesia vive, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tú me dijiste un día, Señor, que nunca me faltaría el pan para tu pueblo, Señor. Y tu palabra es pan fresco que descendió del cielo. Verdadera comida, verdadera bebida, que sacia nuestra necesidad de ti. Aquí estamos una vez más, Señor, hambrientos, sedientos, reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Dios. Si escuchamos palabra viva, Dios, nuestra fe estará sólida. Amén. Estará firme y nada nos moverá de tu camino, de la esperanza viva de que un día tú vienes a buscarnos, Señor. Amén. Y de seguir haciendo lo que tú nos has ordenado, lo que tú nos has mandado, Señor, predicar tu santo evangelio. Bendícenos a través de tu palabra en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito Dios. Bien. Tengo un versículo paralelo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Dice lo siguiente: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El título de la palabra del Señor es: ¿Cómo presentar el plan de salvación? Título de la palabra del Señor: ¿Cómo presentar el plan de salvación? Y esto el Señor hoy me lleva a hablar acerca de esto, que es muy importante y nos va a servir, porque el primer versículo, la lectura base en Mateo 28, 18 al 20, cuando el Señor se va, el Señor deja responsabilidad a sus discípulos. En ese entonces a los que andaban con Él y a todos los que le seguían, hoy nosotros. El Señor dice, cuando se les acerca el Señor, les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo derecho, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y bajo esa autoridad el Señor manda. Por eso dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y muchas veces nosotros, hermanos, vamos a predicar: no quiero, no, que no tengo ganas, no, todos se excusan, como si fuera opcional, como si fuera opciones, ¿eh? Porque todos deberíamos obedecer a lo que el Señor nos está mandando. De una u otra forma todos tenemos que predicar la palabra bendita del Señor, porque hemos sido llamados a eso. No, muchos dicen: es que yo no tengo el ministerio. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación, es reconciliar al pecador con Dios. Para eso usted está aquí, no para que sea salvo usted nomás, sino para que
a la vez de ser salvo usted, entienda de a dónde y de qué lo salvó Dios, y cuando usted lo entienda, usted vaya y predique a otros, para que otros también sean salvos. Ese es el trabajo de la iglesia, hermano. En el libro de los Hechos que estuvimos viendo en el discipulado, el Espíritu Santo, muchos lo toman como quieren pasar a la iglesia y estar en la iglesia y danzando y hablando en lengua, profetizando. Eso es el culto, hermano. Eso es aquí. Pero el Espíritu Santo es una gracia destinada a servir, o sea, a predicar. Para eso nos fue dado el Evangelio eterno, para predicarlo hoy, de distintas formas, de distintas maneras. Ya lo sabemos. Se predica en la calle, en la radio, en la televisión, un tratado, usted de persona a persona. Hay muchas formas de predicar el Evangelio. Pero el Señor nos mandó a predicar. Entonces no es opción. No es si quiere o no, o si quiero o no quiero. Está bien que la persona tiene que ser un tiempo discipulada, formada, porque hay un tiempo de formación, hay un tiempo de sanidad, hay un tiempo de restauración, hay un tiempo de formación. Pero no son 10 años, por más. Es un tiempo, ¿no? Entonces después tenemos que ser responsables en eso, en ir a predicar, porque el Señor se quejó y dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y vuelve a decir otra vez, lo que yo os mando. ¿Cómo cuesta obedecer a la orden del Señor? Porque es una orden. Obedecemos más a veces a nuestros amos terrenales que a nuestro amo celestial. Porque usted cuando está trabajando, vaya a hacer eso y usted tiene que ir, porque lo están mandando, no le están diciendo si quiere, ¿cierto? No le dicen si quiere, puede ir a trabajar allí en lo que se le contrató. No, porque usted fue contratado para trabajar. Bueno, usted fue llamado a servir. Entiéndalo, y entre más luego lo entienda, mejor todavía. Para que usted pueda, donde usted está en el trabajo. Los discípulos eran distintos porque ellos estaban dedicados a esto. Pero usted, en su trabajo, donde usted vive, va al almacén, va al supermercado, va a la feria, va al doctor, donde usted quiera, usted tiene que predicar el Evangelio eterno. Amén, iglesia. Hay muchas, como le digo, hay muchas formas de predicar el Evangelio. Yo cuando llegué a los caminos del Señor, me dijeron, y que la palabra del Señor decía: ir por el mundo y predicar mi Evangelio por testimonio a toda criatura. Claro, yo lo entendí mal. Entonces yo iba y cada vez que predicaba contaba mi testimonio. Entonces hablaba mi vida a la calle, que nadie tenía que saber. Porque todos esos pecados el Señor, hasta que un día un pastor me dijo, hermano Patricio, me dijo: perdónese, el Señor ya lo perdonó. Gran verdad. Porque cuando alguien todavía recuerda sus pecados pasados, Dios le perdonó todos sus pecados, dice, y no se acuerda más, pero nosotros siempre los recordamos. Somos nosotros los que no nos perdonamos y queremos seguir siempre: es que yo antes. Eso es tiempo pasado. A Dios no le interesa tu pasado, le interesa tu presente y tu futuro. De aquí para adelante cuenta, de ahí para atrás el Señor dice que borró nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces yo predicaba esto hasta que entendí que cuando dice ir y predicar por testimonio, testimonio es hablar de. Entonces el testimonio es el testimonio de Jesús. Es que yo tenía que hablar de Él. Porque Pablo dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo. Fuimos llamados de las tinieblas a esta luz admirable para que anunciemos las virtudes del Señor Jesús. O sea, para que hablemos de Él. No para que hablemos de nosotros. ¿Qué podemos hablar de nosotros? Si el que salva, restaura, perdona, liberta, el todo, el principio y fin, se llama Jesús. Amén. El alfa y el omega. Todo está en Él. Por eso hay que hablar de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué les cuento esto como introducción, hermanos míos? Porque el Señor nos dio la orden y dijo: hacer discípulos, no creyentes. Dijo alguien un día: cuesta un 10% ganar un creyente, pero hacerlo discípulo cuesta el otro 90%. Y a eso nos mandó el Señor, a hacer discípulos. Nos mandó a hacer discípulos, ¿ya? Por eso estamos aquí, por eso nos congregamos. Porque el creyente dice: no, si Dios está en todo lugar. Ese es el creyente irresponsable. Porque es creyente, ¿no? Él cree que es así. Él cree que puede creer en Dios y vivir su vida como Él quiera. Ese es el creyente. Santiago dice: ¿crees? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, no es importante ser creyente. Porque el creyente puede venir a la iglesia, creer en lo que se le predica, pero creer en la brujería, en la hechicería, creer en todo. Porque es creyente. El discípulo no. El discípulo permanece en la palabra del Señor. Amén. El discípulo, hermano,
es un seguidor de Jesús, por lo tanto seguidor de su doctrina. Permanece en su palabra. Aunque le cueste, aunque sea difícil, aunque todo el mundo se vaya en contra, el discípulo permanece en la palabra del Señor. Porque es su Señor, porque ya el señorío de Cristo está puesto en su vida. Y a eso nos llamó el Señor, a ser discípulos. Es seguidores de Jesús, no seguidores de pastores, de hombres, no seguidores de sistemas religiosos, sino mostrar a Jesús. No tenemos que mostrarle una cantidad de normas de la iglesia, de la congregación. No tenemos que ir y hablarle de mi pastor, que bueno es mi pastor, no. Tenemos que hablarle de lo grande, bueno y maravilloso que es Jesús. Amén. El Rey de Reyes, Señor de Señores. El evangelio es cristocéntrico, hermano. Hay que empezar en Él, damos toda la vuelta y terminamos en Él. Hay que honrarlo a Él, hay que hablar de Él. El poder de Dios viene a la predicación cuando se está hablando de Él, hermano. No cuando estoy yo. Los hermanos yo le llamaron a eso. Él es el yo soy. Él es el yo soy. Él es el todo. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos a lo mejor problemas para presentar el plan de salvación. Hace poco una hermana me llamó y me dijo que había un alma que estaba enferma de cáncer. Y oramos y por ella, sí, ya habíamos orado muchas veces, pero en el Espíritu del Señor me hizo entender que ella necesitaba hacer un compromiso con Dios. Así que la hermana no sabía cómo presentar el plan de salvación. Entonces yo la instruí, la preparé y me llama, pues pastor, estamos victoria. Esta alma aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Gloria sea al Señor. Entonces todos necesitamos saber cómo presentar el plan de salvación. Porque nosotros somos desordenados en nuestras formas de hacerlo. Cuando nos ponemos a hablar con una persona, le empezamos a contar todo nuestro testimonio, le hablamos mucho de nosotros y al final la persona ya se aburrió ya. Y el Señor está al lado diciendo, háblale de mí, háblale de mí. ¿Ah? Y nosotros estamos hablando del pastor, lo bueno que es el pastor, lo bueno que es el hermano, que linda la congregación, que linda los cánticos, que estuvo lindo el culto. Eso no es importante. Usted tiene que hablarle de Jesús. A eso fue llamado. Entonces por eso es que somos desordenados en esas cosas. Yo cuando llegué no había quien enseñara, no había uno de los problemas de la iglesia es la carencia de maestros, constituidos por Dios, como dice Efesios. Dios constituyó, o sea, Dios puso en la iglesia. No los maestros que los pastores constituyen maestros. Este es maestro, este es maestro. No. Los maestros no se hacen en un instituto, hermano. Los maestros son constituidos por Dios, es un ministerio. Pastor, maestro viene junto. A veces maestros son solos, pero Dios los constituye. O sea, Dios los pone en la iglesia. ¿Para qué? Para enseñar la palabra. Para que la iglesia tenga conocimiento y cuando vaya a la calle, vaya a predicar la palabra. Hoy yo he escuchado una barbaridad de cosas predicadas en la calle, hermano. He visto gente predicando de los diezmos en la calle. He visto gente predicando de la ropa en la calle. Entonces nunca se les ha instruido, nunca se les ha enseñado. Entonces vamos a ver qué dice la palabra en algunos versículos. No lo son todos. Yo saqué algunos versículos porque hay muchos versículos para evangelizar. Pero esa es tarea nuestra, iglesia. Recuerde que usted tiene responsabilidad. Dios no lo trajo solamente para que usted esté de banquete en banquete aquí. Aquí Dios nos da gracia, Dios nos llena de su Espíritu Santo, aquí el Señor nos sana, aquí el Señor nos restaura, nos fortalece, nos liberta, aquí el Señor nos instruye, pero para que ejerzamos afuera, por hermano. ¿Ah? Usted a lo mejor dice, yo no soy un predicador porque no predica púlpito. Yo estuve en una iglesia donde creen que todos son llamados a predicar. No todos son llamados a predicar. Hay iglesias donde a todos los ponen a predicar. Ya en 3-4 meses los ponen a predicar. No tienen idea de lo que están hablando. Y menos si los llevan a predicar a la calle. Ese es un grave error. Le guste a quien le guste y se enoje quien se enoje, hermano. Pero las iglesias se tienen que reformar. A las personas, primero es creyente, hay que hacerlo discípulos. Los discípulos del Señor, los 12, el círculo cercano, estuvieron por 3 años y medio con el Señor. Y luego vino sobre ellos el Espíritu Santo, entonces fueron enviados. A la iglesia llega alguien a los 3 meses, ya lo tienen predicando en la calle, como lo hicieron conmigo. Todavía las vidas no han sido transformadas, mi boca todavía era sucia. Yo todavía estaba en el vicio del cigarro. Pero como la iglesia hay que ir, y es como una obligación. Uno llega y va, bueno, dice, así tendrá que ser. Entonces eso es humano, esos son los sistemas religiosos. ¿Sabe por qué? Porque después uno entiende, a los hermanos encargados ahí, les interesaba que todos lo vieran que tenía harta gente en la calle.
Eso no es lo importante. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no hagan nada. Vayan al aposento alto y no hagan nada hasta que venga sobre vosotros la promesa que oíste de mí, que enviaría a mi Padre, el Espíritu Santo. Amén. Sobre todo Pedro. Imagínense cómo era Pedro. Impulsivo, ¿se lo imagina predicando en la calle? Hubiera agarrado a garratazo a todo el mundo, por hermanos. Hubiera herido, hubiera ofendido a todo el mundo, como muchos lo hacen hoy, porque no saben predicar la palabra del Señor. Hay mensajes que son para la iglesia y hay mensajes que son para la calle. Si vamos a la calle, vamos a evangelizar. Jesús, cuando fue el primer evangelista por excelencia, nuestro Señor Jesús, fue el primero que evangelizó, fue el primero que predicó. Vea las enseñanzas de Él. Entonces hay predicación para la iglesia y hay predicación para la calle. Jesús dijo, terminando en Lucas capítulo 24, que se predicaría en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todo el mundo. Eso es un mensaje para la calle. Eso es un mensaje para predicar. Ahora nosotros podemos presentar el plan de salvación persona a persona. Evangelismo personal. De persona a persona, que yo creo que es lo más maravilloso que hay. Porque usted puede estar 1 hora, 2 horas con una persona hablándole. En la calle los sistemas religiosos es 1 hora, ¿no? Yo predicaba 1 hora solo. Le tenía que decir a los hermanos que me dejaran solo para poder predicar, porque los hermanos en 1 hora tienen que predicar los 20 que hay, y si hay 30, los 30 tienen que predicar. Entonces es sistema religioso. Hasta que un día me dijo una sierva de Dios, mire mijito, me dijo, la palabra de Dios se predica con inspiración del Espíritu Santo. Y cuando usted esté aquí, díganle a los hermanos, déjenme aquí nomás, vayan a predicar ustedes más allá. Y yo estaba tan complicado, hermano, no sabía cómo hacerlo. Y ahí lo entendí. Y ahí estaba, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo inspira. Y cuando el Espíritu Santo inspira, es porque Dios algo está haciendo. Y yo después escuché testimonios de sanidades, de salvación, de restauración. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Por eso usted ve en los libros de los Hechos, los enviaban de 2 en 2 nomás. No se necesitan más cuando están llenos del poder del Espíritu Santo. No se necesitan más que 2. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, en Mateo, vamos a recorrer nuestra Biblia. Lea su Biblia. Si no trajo la suya, siéntese al lado de un cristiano por ahí. Entonces, en Mateo capítulo 10, porque el cristiano tiene que tener su Biblia, tiene que traer su Biblia a la iglesia. Mateo 10:1 dice, entonces llamándolos a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, yo crecí sabiendo esto, que el pastor o los hermanos que estaban como jerarquía en la iglesia, uno no podía orar, había que decirle al pastor, había que decirle al hermano. Entonces esos son los sistemas religiosos. Porque si usted es un discípulo del Señor, yo tengo que enseñarle a usted que usted tiene que tener autoridad de Dios para echar fuera demonios. Por eso que la vida del discípulo es una vida de cada día de consagración, es una vida de apartarse, es una vida de comunión con Dios cada día. Tener la seguridad, un discípulo tiene que tener autoridad para echar fuera demonios. El pastor decía que los hermanos a las 2, 3 de la mañana, pastor, ore por mi guaguita. Yo le dije, me llama usted a esa hora de la mañana. ¿Ah? Y usted no puede orar, hermana. Y usted no puede orar, hermano. Bueno, usted no es un discípulo del Señor. ¿Dónde está su autoridad entonces? ¿Me entiende, hermano? Porque el Señor a sus discípulos dice que les dio autoridad. Esto no es la autoridad humana que delegan los hombres, no, esta es autoridad de Dios, porque los demonios no salen con el grito, los demonios reconocen la autoridad que tienen los discípulos del Señor. Entonces, primera cosa, si usted es un discípulo del Señor, primera cosa, para predicar, a veces no solo necesitamos hablar, porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, consiste en poder de Dios. Hace muchos años estoy predicando solo ahí en el 40. Y todas las mañanas, porque en la congregación donde estaba no había más. Los hermanos no llegaban a predicar, y usted cree que a mí me preocupaba. Yo hablaba, a mí me encantaba cuando no venía, porque yo predicaba la hora entera. Y me encantaba, y mira, ojalá que no venga nadie para poder predicar, Señor, para que tú hables, Señor. Yo estoy predicando la palabra del Señor en una esquina, y había un perro, y el perro empieza a aullar, hermano.
empieza a aullar y cada vez que yo predicaba más fuerte, el perro más fuerte aullaba. Y seguí y entendí por el Espíritu Santo que había un demonio que estaba interrumpiendo la predicación. En el nombre de Jesús, a ti te digo, demonio, sal de él, en el nombre de Jesús. El perro se quedó callado y se quedó dormido. Y en eso aparece una persona por allá. Me dice, ¿sabe que yo estaba escuchando la palabra del Señor? Y yo vi lo que pasó, dijo. Y a mí el Señor me dijo que lo viniera a buscar a usted, porque usted es un hijo del Señor y necesito que vaya a orar por mi hijo. Esos son los testimonios que tenemos que tener como hijos del Señor, hermano. Cualquiera habla, pero ¿dónde está lo que sucede? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está el echar fuera demonios? En su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanos. Usted tiene que orar por los enfermos. Usted no tiene que andar, es que el pastor nomás. Eso está bien para el nuevo. ¿Ah? Pero cuando usted ya lleva 5 años hacia arriba en la iglesia, usted ya tiene que saber esto, por hermano. Usted tiene que ir porque usted, los demonios, hermano, no le temen a usted, le temen al que va con usted. Amén. Y Gigi Ávila, el siervo, siempre decía, cuando yo ya iba para allá, los demonios ya salían corriendo porque no me miraban a mí, miraban al que iba conmigo. Esa es la autoridad de Cristo. Santo sea el Señor. Entonces, primera cosa, hay que tener autoridad. Ya sea predicando en la calle, en la radio, en la televisión, ya sea evangelismo personal, como sea, hay que tener esta autoridad. Porque las personas no solamente van a querer escuchar la palabra, hay personas que están esclavas de los vicios, del pecado, atadas por espíritus malignos, casas enteras que están destruidas por demonios, hermano. Y hay que ir a ese hogar y echar fuera demonios en el nombre de Jesús y liberar esa casa. Eso es hacer discípulos, hermano. Si usted ve el libro de los Hechos, dice que no, se cansaban de predicar e iban por las casas, dice, y predicando el evangelio y haciendo discípulos. Porque uno predica en la calle, uno siembra, pero cuando va a hacer discípulos uno va a una casa y puede estar 2 horas ahí y después vuelve a ir otra vez. Eso es discipular, hermano. Eso no es sigue al Señor, porque si usted tira la semilla y se va y deja ahí, no va a pasar nada. No se puede descuidar la semilla. Ser discípulo es ir y cuidar, y hacer discípulos ir y volver otra vez. Eso es ser discípulo. Entonces, veamos ahora el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, amados. Vuelve a hablarlos de la autoridad, 15 hacia adelante. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ves? El Señor no nos dijo cómo, hay muchas formas de hacerlo. Ahí es donde muchos están que así no se hace, que se debe ser así. No, como sea. Jesús al Señor dijo a uno, dijo, Señor, vimos a unos que predicaban y echaban fuera demonios en tu nombre y no se nos sujeta. ¿Quiere que vamos y lo reprendamos? La respuesta del Señor fue simple. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén, iglesia. Amén. Santo sea el Señor. Entonces no tenemos que estar predicando. No. Si está predicando a Cristo, bendígale a él. No se preocupe, porque el que no es contra nosotros, está con nosotros también. Amén. Qué sabio el Señor, hermano. Y esas son las palabras que tenemos que reproducir hoy nosotros. Una vez me acuerdo que estaba acá en la calle, en la feria. Usted sabe quién predica en la feria. Y de repente habla cositas que no debe hablar. Y yo, claro, nuevecito, jovencito, me paré en la esquina y empecé en mi mente a cuestionar todo lo que él hacía. ¿Ah? No sé si alguna vez le ha pasado a usted. ¿Ah? Entonces empecé a cuestionar todo y a murmurar en mi mente yo, que eso estaba mal. Y el Señor inmediatamente me trajo este versículo a mí. Y me habla el Señor por el Espíritu Santo y me dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén, Señor. Maravillosa tapaboca del Señor, ¿eh? Qué cosa más linda. Entonces cuando uno aprende, ¿para qué otra vez? Por cierto, hermano, con una vez basta. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice hasta el día en que crea, no, será condenado. No porque el Señor le condene, se condena por su incredulidad. Pero tenemos que nosotros predicarnos, ¿se da cuenta? Usted no tiene que ir y a tratar de obligar y forzar, no. La semilla se siembra. Se siembra. Y estas señales, escucha esto, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya.
No se le vaya a ocurrir ir a tomar una serpiente por mano. No lo vaya a tomar literal esto. Ya han muerto varios pastores han muerto ya. ¿Ah? Por estar manipulando serpientes. Como el Señor dijo que tomaran serpiente, ellos tomaron serpiente. Una se volvió, lo picó y murió. El diablo, tienen que echar la culpa al diablo que se murió. ¿Ah? Es su necedad. Es la ignorancia. Por eso dice Oseas 6:4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Santo es el nombre del Señor. Qué terrible ejemplo para la iglesia. Cómo la gente se burla. Cómo el diablo, hermano, engaña y la gente se burla de la iglesia. Por eso que esa gente hay que reprenderla, hermano. El Señor aquí está hablando de la protección, hermano. Ahí el apóstol Pablo dice que buscando, estaba en una isla, después de desembarcar estaba en una isla y estaba recogiendo ramitas para hacer una fogata. Y una serpiente fue y lo mordió. El Señor hizo un milagro ahí, mostrando que Él los libraría. Pero no es para que nosotros, de adrede, vamos y tomemos serpientes y nos pican para ver el poder de Dios. No, hermano, vaya nomás, yo no. Aparte que es mi fobia. ¿Se imagina usted que el Señor me haya mandado a tomar una serpiente? No me mandó a eso el Señor. Está hablando de su protección. Él nos va a librar de toda circunstancia, de toda aflicción, de todo momento duro y difícil. Y aquí, hasta aquí, así ha sido. Amén. El Señor hizo un milagro con el apóstol Pablo. Pero no fue porque él dijo, mi Señor me dijo que tomara serpiente. No, fue una casualidad. Pero ahí mostró el poder el Señor. Ahí Dios lo libró, Dios lo protegió como Él prometió. Todo habla de la protección de Dios, hermano. De las circunstancias de la vida. Entonces, veamos. Primer paso, Romanos 3:23. Espero que no se me aburra, no se me quede dormido. Porque es importante la instrucción, hermanos. Es importante. El libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es hablar a la persona y convencerla de que es pecador. Antiguamente se predicaba solo para los alcohólicos y solo para los drogadictos. Solo para ellos. Solo para ellos era la salvación. Solo para ellos era Jesús. Como que solo ellos lo necesitaban por estar en esa condición. Entonces, nosotros tenemos que usar la Biblia para evangelizar, para presentar el plan de salvación. Cuando hablamos con una persona, porque si esa persona no es drogadicto, no es alcohólico, va a pensar que no necesita al Señor. ¿Quién no necesita al Señor? Él se va a justificar a sí mismo. Y nosotros no somos justificados nosotros, somos justificados por la sangre preciosa de Jesús. Entonces, veamos lo que dice el Salmo 51. Veamos lo que dice este hombre. 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. La única persona que ha nacido en un estado virginal ha sido Jesús. Porque Él no fue engendrado de hombre. Él fue engendrado del Espíritu Santo en María. Pero todos nosotros hemos sido formados en pecado. Y tenemos el pecado natural que se hace práctica con los años. Porque no hay, dice, no hay uno que no peque. No hay ninguno. No hay ninguno que no peque. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos necesitamos un Señor. Todos necesitamos un Salvador. Porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado, dice. No hay ninguna persona que diga, yo estoy libre de pecado. Ninguna. Por lo tanto, todos necesitamos un Salvador. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos a Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer entender a una persona. ¿Ya? En San Juan, capítulo 16, lea su Biblia, démonos un tour por ella. San Juan, capítulo 16, versículo 7, en adelante dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso no significa que nosotros convenzamos a las personas con la palabra.
con la palabrería, ¿ah? Sino con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Por eso que la palabra se predica con inspiración del Espíritu Santo. Usted predica, usted va preparadito, usted ayunadito, usted oradito, usted va y predica. Siempre tiene que estar listo, siempre orar y ayunar. Entonces, ¿qué es lo que hace usted cuando va? Predica. Usted está hablando la palabra y si usted está en comunión con Dios, usted se está guardando para Dios. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que toca las vidas. El Espíritu Santo es el que toca los corazones. Porque cuando Juan el Bautista predicaba, él era lleno del Espíritu Santo, dice. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente dice que tocado por el poder del Espíritu Santo, venían a Jesús, confesando sus pecados. No es que usted los obligue, los fuerce, no. El Espíritu Santo es el que toca el corazón. Amén, iglesia. Amén. Primera cosa. Entonces, segunda cosa, el pecado tiene consecuencias eternas. Romanos 5:8. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar. Mas Dios, dice, muestra su amor con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecador sin Cristo está perdido, derecho a la eternidad sin Dios. Hay cielo y hay infierno. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay cielo, pero también enseña que hay infierno. Y todo el que hace pecado va hacia esa condenación, va rumbo al infierno. Amén, iglesia. Eso es lo que uno tiene que predicar. Pero Cristo Jesús dio su vida para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Primera de Timoteo, veamos Primera de Timoteo. Use su Biblia. Cuando usted predique, use su Biblia. No, a lo mejor no andar con su Biblia, pero esta palabra tiene que estar en el corazón, hermano. Usted tiene que estar siempre preparado. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Y gracia significa don inmerecido. Esto la persona no tiene que hacer nada, porque es un don gratuito de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es el corazón de la Biblia, hermano. Y eso es lo que uno tiene que predicarle a la persona. Por amor a ti, Dios envió a su Hijo. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que tú tuvieras salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Dice otra de las cosas importantes, muchas personas que dicen todos los caminos llegan a Roma. Es como todas las religiones salvan, todas las religiones van al cielo. Mentira, eso es un engaño, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único que salva. Dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva, iglesia. Amén. Digan lo que digan. Las demás son puras religiones. El Evangelio, hermano, no fue creado por un hombre. Todas las religiones, más de 3.500 religiones, tal vez muchas más, en el mundo entero, creadas por hombres. El Evangelio no vino de hombre, el Evangelio vino del cielo. Vino a través de la persona de Jesús. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Todo aquel que está en pecado está perdido. Y perdido eternamente. Para eso vino Jesús. No te pierdas. ¿Ah? Para eso vino Cristo, para que seas salvo. Ese es el mensaje. Pero solo Cristo salva.
No hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo, iglesia. Por eso que para predicar el evangelio hay que tener convicción. Primero usted tiene que tener la seguridad de usted ser salvo, por hermano. ¿Y por qué? ¿Y cómo? No por, ay, que yo voy a la iglesia. No, eso no es un argumento. Eso, la otra persona puede decir, yo también voy a la iglesia. Ay, que yo tengo una religión, yo también tengo una religión. No. Veamos. La salvación es gratuita. El único requisito es la fe. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia significa don inmerecido. Nosotros no tenemos que hacer nada. No hay cosa, no hay manera, no hay forma de en que nosotros pudiésemos ser salvos por nuestros méritos. Somos salvos por los méritos de Jesucristo el Señor en la cruz. El sacrificio vicario del Señor Jesús en la cruz fue perfecto. Y ese sacrificio, al derramar hasta la última gota de su sangre, la sangre del nuevo pacto, que lavó y limpió todos nuestros pecados. La sangre que todavía fluye para todo aquel que crea en el sacrificio de Jesús en la cruz. Gratuitamente, no por obras. Porque si no, se imaginan los más pudientes, se imaginan los ricos cómo harían obras, cómo regalarían cosas y ganarían la salvación. ¿Y qué pasaría con los pobres? No podrían tener salvación, pero Dios es justo. No queriendo que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos dicen, procedan al arrepentimiento. Eso, hermano, eso es fundamental. Eso es el evangelio, eso es la palabra, eso es la vida, eso es evangelio. Se llama Jesús. El evangelio es cristocéntrico. Si usted ve a estos hombres, ellos hablaron de Jesús. Usted hable de Jesús. Aleluya. Samaya, Sama. Nombre que es por sobre todo nombre. Nombre que tiene poder y autoridad en los cielos, sobre la tierra y debajo de ella. Cuando usted habla de Jesús, Él le va a respaldar. Por muy simple que sean sus palabras, no se preocupe usted, es que yo soy ignorante, es que yo no sé hablar. No se excuse usted como Moisés, porque el Señor le va a decir lo mismo que le dijo él. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo te envíe, tú irás y yo iré contigo. Entonces usted no tiene que confiar en usted, confía en Dios. Usted no confía en su palabrería, no confía en su estudio, ni con título. Aquí no sirve eso. Aquí sirve el poder de Dios. Aquí sirve la oración, el ayuno. Aquí sirve un hombre, una mujer que se postra delante del Señor y le dice, Señor, dame tu gracia, porque esto es eterno, esto es celestial, iglesia. Esto no es humano. Aunque tenga mucho conocimiento usted, no le sirve si usted no está en comunión con Dios, si no está en humildad pidiendo a Dios sabiduría. Dame gracia para testificar, Señor. Úsame con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor dijo, el Espíritu Santo en el momento os dirá lo que habéis de decir. Alabado sea el Señor para siempre. Él no llamó gente capacitada, Él llamó gente para capacitarla, para que toda la gloria sea para Él, para que usted lo honre a Él y no se agrande usted. Yo fui para allá, yo hice esto, yo prediqué, no. Y el Señor está atrás mirando. No, hermano, Él tiene que tener el primer lugar. Dele siempre el primer lugar a Él. Hable de Él, que se llene el entorno. Hace unos meses atrás fui con una hermana que me invitó a donde una familia a orar. Un jovencito estaba pasando muchos conflictos. Él, hijo de cristiana, había estado en la cárcel y había salido y todas las cosas le estaban saliendo mal. Obviamente, si uno se aparta de Cristo no le puede ir bien. Y fuimos a ese hogar y cuando entramos me fijé que tenían un altar con virgen y con varias imágenes ahí. Entonces cuando las miré me senté y empecé a hablar de Jesucristo el Señor. Cuando usted habla de Él, Él llena el lugar. Él llena el lugar. Por eso cuando usted vaya a las cosas del Señor, hable de Él. A lo mejor va a empezar hablando de cualquier otra cosa, pero termina hablando de Él. Santo sea el Señor. Y sabe que cuando empezamos a hablar, ella me decía que la suegra de ella era cristiana, va a una iglesia. Pero cuando llegaba, lo primero que le decía, bota esa porquería. Ella tenía otra creencia. Entonces decía, a mí me da rabia, dijo. A mí me molesta eso. Pero por supuesto, ¿usted cree que esa es la manera de presentar a Jesús? No, porque el Señor no es imprudente. El Señor no es atrevido. Él no es ofensivo. Él sabe cómo llegar. Y empecé a hablar.
Y el Señor llena su lugar y el jovencito decía, voy a bañarme, por favor, no duren todavía, voy a bañarme, vengo al tiro, pero no duren. Sí, hijo, no te preocupes, te voy a esperar si mi tiempo es todo del Señor. Y mientras estábamos ahí nos pusimos a conversar con ella, y ella llena de tatuajes, de piercing, totalmente rebelde. ¿Sabe por qué? Porque todas esas cosas que hacía esa supuesta cristianita hace que la gente se rebele contra Dios. Porque son, y esto es lo que son, desubicadas. Es gente que no sabe, no ha conocido a Jesús. Porque quien conoce a Jesús sabe presentar a Jesús. Sabe cómo es Él, conoce sus atributos, sus características, sus cualidades. Él sabe, Él es misericordioso, Él es amor, Él se compadece. Recuerden, una oportunidad estaba predicando el Señor dentro de una casa y la multitud estaba rodeando el lugar, aleluya. Y dice que venían 4 que se esforzaron trayendo un paralítico y no hallaron por dónde entrarlo y subieron al techo. Las casas en Israel no es como estos techos, sino que llenos de pura paja arriba. Ellos subieron, imagínense el esfuerzo, es la fe de ellos. Ellos sabían que Jesús sanaba. Mire el esfuerzo de subirlo en una camilla al techo. Abrieron por el techo, abrieron y bajaron medio. Jesús dice que fijando los ojos en Él tuvo. Y esta palabra, hermano, esta palabra, si usted no la tiene, por favor, si usted no conoce a Jesús, usted no la va a tener ni va a entender. Se llama compasión. Dice que Jesús tuvo compasión de él. Inmediatamente detuvo su sermón y fijó los ojos en Él. Y le dijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Al instante se levantó. Ese es Jesús. ¿Lo conoce? Porque si no, conózcalo. Ese es Jesús. Ese es Jesús. No es agresivo. Él no ofende, Él no hiere, Él no agrede. Eso somos nosotros. Por eso hay que morir nosotros. Hay que menguar para que Él crezca. Ramasuka la masaya viva senda. Su gloria está aquí, iglesia. Amén. Porque cuando hablamos de Él, Él es honrado. Él llena el lugar. Amén. Jesús es paz. Cuando usted habla de Jesús, tiene que haber paz. Tiene que haber calma. Si ese hogar está en conflicto, usted llega, tiene que haber paz. Oh, mi alma te adora, Jesús. Y saben que mientras estaba hablando, comienzo a hablarle de Él, y empiezo a hablarle de Jesús, y empiezo a hablarle de Jesús, y ella hacía así, y trataba de no llorar, y trataba de no llorar, y fue mayor, y el Espíritu Santo tocó su vida, y decía, no sé qué me pasa. Le dije, yo sí sé lo que le pasa. Este es Jesús, se lo presento. Oh, gloria a Dios, salió el joven del baño, tuvimos una oración, una gloria de Dios maravillosa, porque eso es Jesús. Porque yo conocí al Señor. Ese es mi Señor, porque así fue el Señor conmigo en la cárcel. Así fue el Señor cuando yo estaba botado en la calle, durmiendo botado. Así era el Señor cuando yo venía a su casa todo cochino y drogado. Así era el Señor. Así me ha atendido siempre. Entonces entiendo que para todos es igual. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Para eso envió a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el corazón de Dios. Y hoy el Señor se fue y Él envió a su Espíritu Santo, que tiene que estar en nosotros. Por eso, si no tiene el Espíritu Santo, no hagan nada hasta que venga sobre usted el poder del Espíritu Santo. Entonces uno puede ser testigo con poder de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Chile. Lo último de la tierra, somos el último país del mundo acá. Oh, gloria sea al Señor. Entonces, hay que predicar con el poder y la unción del Espíritu Santo, iglesia. Entonces, veamos, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1. Versículos 11 y 12. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Es un hijo de Dios usted? Amén. A todos aquellos que han recibido a Jesús, hoy podemos decir, somos hijos del Dios vivo. Amén. Santo es su nombre. Por eso dice Jesús, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, a su propia raza, a los judíos, a ellos vino el Señor, pero ellos le despreciaron. Por eso que dice, más a todos los que le recibieron. Yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador.
Por eso es que hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entablar una relación con Él. No es religión, esto es relación con Él. Él tiene que vivir. Muchos hermanos decían, el Señor va siempre conmigo al lado. El Señor no está al lado mío, el Señor habita en mi corazón. Porque usted es templo del Espíritu Santo. Él tiene que habitar en usted. Y si habita en usted, esto es lo que le va a predicar a otro. Jesús quiere habitar en ti. Santo su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso que la gente nos llama locos. Lo mismo que le decían a Jesús, ¿cómo va a ser hijo de Dios este? No es el hijo de José, el carpintero, no es María su madre. ¿Ah? Claro, nosotros también nos tienen que decir lo mismo. ¿Cómo es estos locos? Y yo sé que conozco a su papá, conozco a su mamá. El nuevo nacimiento. Hoy somos hijos de Dios. Ese es el título, hermano, no es evangélico. Evangelio es lo que anunciamos. El título es hijo de Dios. A mí con ese es el título más grande que alguien puede ostentar. Con ser hijo de Dios yo creo que tengo más de lo que jamás pensé tener. Si usted es un hijo de Dios, la función dentro de la iglesia es otra. Pero el título es ser hijo de Dios. Y pues, vamos, por último, veamos. Entonces, debemos recibir al Señor como Jesús el Salvador. Entonces, ¿cómo? Y esto, hermano, lo puede hacer usted. Un día estaba entrando, esperando en el hospital afuera, donde está toda la gente, las visitas ahí, esperando para entrar, para orar por un enfermo. Y veo una hermana que andaba con una Biblia en su mano y iba a predicar. Y de repente se sentó una persona y no le quiso escuchar. Y después fue donde otra. Y yo miré todo el rato, hermano. Y yo dije, caramba, que me falta, porque hacia mí me dicen que no, yo me enojo. Me dan rabia de retar a la persona. Yo no, porque uno no es evangelista, hermano. Yo no soy evangelista. Uno tiene que hacer la obra evangelista, pero no tengo el ministerio evangelístico, porque cuando alguien tiene el ministerio evangelístico, tiene la facilidad, tiene el apoyo, tiene el respaldo de Dios. A mí me cuesta esa área. Y la veo de repente se sienta al lado de una persona y empieza a hablarle, empieza a predicarle a Jesús, empieza a hablarle del Señor, y de repente empieza a orar por él. Y le empieza a tomar confesiones. Y se fue. No se demoró 5 minutos. A través de la predicación, un alma llegará al Señor. Porque hay que cambiar el dicho, hermano. La alma la ganó Cristo. No les vamos a ganar alma, la alma la ganó Cristo. Que por la predicación se conviertan. Amén. Ahora, ¿cómo entonces se hace esto? Veamos lo que dice el libro de Romanos. Porque para esto hay que usar el manual. Y el manual de cristiano es la Biblia. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice mi congregación, es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Esa es autoridad. Aleluya. Entonces, Romanos 10, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, ese fue de llama porque era tan tierno. Ese fue un bonus track. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo recibir al Señor? Porque la persona no sabe esto como usted. Acuérdese, nunca se le olviden sus principios. Cuando usted llegó a la iglesia, cuando usted llegó al Señor, no teníamos idea de nada. Hoy hemos aprendido, gracias a Dios. Por lo tanto, la persona también va a tener dudas y no va a saber cómo hacerlo. Para eso usted le está predicando. Para eso usted tiene que enseñarle. Hay dos formas de recibir a Jesús como el Señor y Salvador. A través de una predicación, a través de una confesión pública. O una confesión privada. Yo lo hice privado. Cuando el Señor me llamó con un llamado directo. Y yo confesé ahí a Él mis pecados directamente. Pero cuando hay personas y nosotros le tomamos confesión, cuando una persona, usted le ha predicado el Evangelio, ¿se acuerda? Por eso que hay que ser un asiduo lector de la Biblia, hermano, y conocer la palabra. En el libro de los Hechos nos habla de un hombre llamado Felipe. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe dónde está el problema en la iglesia hoy, hermano? Que la gente está llena de carnalidad, de humanidad, pero no está llena del Espíritu Santo.
Por eso como que tiene el temor, o si habla, no hay poder fluyendo. Tiene que haber poder fluyendo para que Dios nos guíe, nos diga lo que tenemos que hacer, hermano. Jesús dijo, el Espíritu Santo en el momento os dirá lo que habéis de decir. Esto no es un manual que todo el tiempo tengo que hacer lo mismo. No, el Espíritu Santo en el momento nos va a guiar. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Para eso hay que recibir el Espíritu Santo. No es porque yo estuve en una congregación donde el pastor mandaba a los hermanos a las casas y decía, mire, vayan allá, hacen esto y esto. Listo. Esa era una camisa de fuerza, ese era el manual. No, es el Espíritu Santo. Nosotros nos preparamos aquí. Pero cuando vamos, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, algo va a suceder, hermano. Algo va a pasar. Algo tiene que suceder. Santo es el nombre del Señor. Se me olvidó lo que les iba a decir. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ya me acordaré. Si les iba... Felipe. Ahí me acordé. Gracias, Señor. Le estaba hablando de Felipe. Había un eunuco que dice que iba en un carro y había comprado unos rollos de la Torá, de la ley. Eso lo hacían solo los pudientes. No se sabe si eran para él o para su amo o para alguien más. Porque había que tener mucho dinero para comprar los manuscritos en ese entonces. Y él iba leyendo. Y dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, colócate junto al carro, o sea, siéntate al lado de él. Y fue Felipe y se sienta. Y Felipe le dice al eunuco, él leía al profeta Isaías, y le dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Y dice Felipe, comenzando desde esta escritura, o sea, desde el profeta Isaías hasta Jesús, seguro que le habló de Jesús, seguro que le habló del perdón, de la resurrección, de la salvación, del perdón, del arrepentimiento, de la salvación, hasta que llegó al bautismo. Porque el eunuco dice, cuando termina el relato, dice, aquí hay agua, dice el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puede. Creo, dijo. Y bajaron los dos al agua y fue bautizado. Hoy día las congregaciones, ¿cómo se llama hoy día? Ya no son ministerios. Tienen otros nombres hoy día. Y han encuadrado a la iglesia bajo órdenes humanos, no del Espíritu. Entonces los hermanos, si están ante una realidad, ¿qué es lo que dicen? Tengo que ir a preguntarle al pastor. O llaman al pastor, pastor, ¿qué hago? No, consúltele al que todo lo sabe, al Dios eterno. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, en el momento, el Espíritu Santo usted le va a decir lo que tiene que hacer, hermano. Porque usted tiene la responsabilidad. Si usted es un discípulo del Señor, usted está lleno del Espíritu Santo, usted tiene que hacer la obra. ¿O acaso el Señor me llamó a mí nomás a hacer esto? No, pues no. Si usted está allá en Villarrica, va a tener que ir para allá yo. Si usted está en el norte, voy a tener que ir para allá yo. No, pues hermano. ¿Entiende, no? Si para eso le llamó el Señor, prepárese. Busque el rostro del Señor. Arrepiéntase, conviértase bien usted primero y después trata de que esos otros se arrepientan y se conviertan también. Por ahí parte la cosa. Busque la llenura del poder del Espíritu Santo. Busque ser usado por el poder de Dios. Que cosas así extraordinarias sucedan. Porque ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que yo, desde que me convertí, he vivido. Un Dios de poder que hace cosas extraordinarias. Que a través de su vida usted tiene que tener milagros. Usted fue a orar y la gente es sanada. No solo el pastor. Y eso significa dejar su comodidad. Eso significa esfuerzo. Significa sacrificio. Significa obediencia a Dios. Santo es su nombre. Dejar de preocuparnos tanto de lo nuestro y preocuparnos del otro. Porque no va a ser siempre. Va a ser a veces. Es que yo trabajo, pues pastor. La palabra del Señor dice que hay tiempo para todo. Usted no trabaja 24 horas al día. No trabaja 24 horas al día. Entonces, hermanos míos, no se nos olvide la responsabilidad que Dios nos ha mandado. Nos ha mandado el Señor a evangelizar. Y aquí la palabra del Señor nos muestra cómo presentar el plan de salvación. Está en la palabra, hermano. Esa es la forma de predicar, esa es la forma de enseñar, de instruir. Y, ¿por qué no? Si al final la persona, lo que va a hacer, estamos llenos de temores, hermano. Cuando una persona está en búsqueda de Dios, está lleno del Espíritu Santo, no teme. Porque si usted está aquí, usted está aprendiendo. Solo tiene que creer. Y usted es creyente. Usted es un discípulo del Señor. Cree en la palabra del Señor. Entonces ahora lo que nos falta es ejecutar. Como que tenemos miedo. Esto no va a pasar siempre, hermano. Pero en algún momento usted lo va a vivir. ¿Cómo tiene que terminar?
no va a perder una vida. En la iglesia era así, porque le vuelvo a repetir, el pastor no, había que decirle al pastor, no, como si a él. Bueno, si usted lleva años en la iglesia y usted está consagrado al Señor, usted está buscando y el Espíritu Santo del Señor le está ordenando que haga algo, hágalo. Y tómele confesión de fe a la persona. Hágalo aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y si en ese hogar hay enfermo, usted pone las manos y tiene que ser sano. Y si hay demonio, usted en el nombre de Jesús echa fuera demonio. Va, ¿qué pasó? ¿Se fueron los discípulos? ¿Quedaron puros creyentes nomás? ¿Ah? Gloria al Señor. No sé qué pasa, y cuando se le predica la palabra es como si le pusieran 100 kilos encima. Así como, qué terrible, no voy a poder nunca hacer eso yo. Entonces, ¿qué hace la iglesia, hermano? ¿Qué hace tantos años en la iglesia? ¿No ha aprendido nada, hermano? No, hermano. Hágalo. ¿Ah? Vívalo, dígale, Señor, yo quiero tener experiencias así. Dígale cuando usted salga, pero por eso le digo, eso es preocupación personal. Señor, donde yo vaya, Señor, colócame a alguien para hablarle de ti, Señor. Pruébese, por hermano, pruebe al Señor. Haga algo, por hermano. Predique, evangelice. ¿Ah? Porque la gente siempre habla, uy, de lo mucho que Dios le ha dado, nomás. ¿Ah? ¿Y usted qué ha dado para Dios? Y eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué, hermano mío? Porque hay mucha gente que va a una eternidad sin Cristo. Y usted y yo lo sabemos. De allá nos salvó el Señor, del infierno. Ahora el Señor puso su gracia en la iglesia. Él dotó a su iglesia con su Espíritu Santo, con su palabra. Lo que usted le pida para su trabajo, en su obra, Él lo va a dar. Lo que pasa es, nosotros hagamos algo. Amén. Amén. Póngase en pie. Vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor. Padre, en el santo nombre de Jesús, te honramos, Señor, esta noche. Exaltamos tu nombre, Dios. Nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Y te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra es perfecta, Dios. Todo, Señor, entendemos está en tu palabra, en tu bendita palabra. Señor, ayúdanos, Dios mío, a ser diligentes, Dios. Ayúdanos a ser más que oidores, más que habladores, hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a hacer lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. No es si queremos o no queremos, Dios. Bendito sea su nombre. Capacítanos cada día con el poder de tu Espíritu Santo. Y aquí, Señor, en el cuartel general es donde tú nos instruyes, donde tú nos enseñas para que nosotros podamos ejercer. Hay mucha gente que se está perdiendo, Señor. Según tengamos ocasión, Dios mío, ayúdanos a predicar tu palabra. Señor, queremos vivir tu evangelio en plenitud, Dios. Aleluya. Queremos, Dios, que por nuestra predicación almas, Señor, te conozcan, sean salvas, sean libradas del fuego eterno, Dios. Porque el diablo está llevando gente al infierno todos los días. Y tu iglesia duerme, Dios. Y tu iglesia solo preocupado de disfrutar las añadiduras, Dios. Ayúdanos a no perder el objetivo, Dios. Todo tiene su tiempo, Señor, dice tu palabra. Señor, ayúdanos, Dios mío, según tengamos ocasión. A través de tu Espíritu Santo, úsanos, Dios, para hablar, para predicar de la salvación. Oigan o dejen de oír, Señor. Pero tenemos que predicar tu palabra. Porque hay mucha gente que se está perdiendo. El diablo está engañando a muchos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Capacítanos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor. Si hay alguien que me está escuchando hoy, Señor, y no ha recibido el Espíritu Santo, bautízalo con Espíritu Santo y fuego, Dios. Porque entonces podremos ser testigos, Dios, con poder del cielo. Tu evangelio se predica con poder del cielo, con poder de arriba, Dios. Con poder que cambia, Dios. Poder que liberta, que transforma. Poder, Dios mío, que cuando se predica y se habla tu nombre, los demonios huyen en tu nombre, Señor. Los enfermos son sanados. Paralíticos son levantados, Dios. Ciegos ven, sordos oyen. Mudos hablan y aún los muertos son levantados de la sepultura. Dios mío, tú dijiste que los que creen en ti, Señor, en tu nombre echaríamos fuera demonios, Dios. Tú diste autoridad a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a usar esa autoridad, Dios, en beneficio de aquellos, Dios, de tantos hogares. El príncipe de este mundo es Satanás, pero tú reinas y gobiernas y tú has dado autoridad a tu iglesia, Señor. Y los demonios reconocen la autoridad. Aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Cristo. Ayúdanos a ser, Señor, evangelizadores, Dios. Ayúdanos a predicar tu palabra, porque tú nos capacitas, Dios.
Tú nos capacitas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. No queremos, Señor, solo que sean palabras, Dios, sino que haya poder fluyendo en nosotros, Dios, para que las vidas sean cambiadas, transformadas, para que a través de tu Espíritu Santo tú nos respaldes, Señor, tú toques las vidas y vidas, Señor, sean rendidas a tus pies. Gracias por la instrucción, gracias por la instrucción de tu palabra hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.